soy la hermana Teresa y he dedicado toda mi vida a Dios. Mi compromiso no nació por obligación ni por expectativas sociales, sino por una profunda convicción de que no hay llamado más noble que entregarse por completo a Él y servirle. Desde el momento en que ingresé al convento siendo joven, sentí un innegable sentido de pertenencia. Las paredes de la abadía, la hermandad que encontré y la misión divina que emprendí moldearon mi existencia. Cada día era una nueva oportunidad para profundizar mi relación con Él, buscar su guía, discernir su voluntad y extender su compasión a los necesitados. Mis años estuvieron llenos de enseñanza, oración y guía espiritual. Consolé a los enfermos, alimenté a los desfavorecidos y acompañé a los solitarios. Intercedí por los que estaban perdidos y celebré la fe renovada de quienes volvían a Dios. Pasé incontables horas en serena reflexión frente al Santísimo Sacramento, elevando oraciones en voz baja y aguardando sus susurros. En esos momentos de contemplación, meditaba sobre los misterios que nos esperan después de esta vida. La muerte nunca me asustó, no la veía como un final, sino como una transición, una puerta a una realidad mucho más grande de lo que podemos imaginar. Siempre estuve segura de ello, aunque a veces me preguntaba cómo sería. ¿Reconocería su llegada? ¿Estaría preparada cuando Dios decidiera que era hora de recibirme en su hogar? Cuando los médicos me diagnosticaron cáncer y me dijeron que estaba demasiado avanzado para una cura, acepté esto como parte del plan de Dios. Me ofrecieron tratamientos que podrían retrasar lo inevitable, pero no lo vi como una lucha, sino como otra etapa de mi viaje espiritual, una que recorrería con la misma fe inquebrantable con la que había afrontado todas las pruebas que Dios puso en mi camino. Mis hermanas del convento estaban desconsoladas, lloraban y rezaban con fervor por un milagro. Las tranquilicé, diciéndoles: no lloren por mí. El plan de Dios es perfecto, y si ha decidido que es momento de que vuelva a Él, lo aceptaré con alegría. Con el tiempo, mi fuerza física disminuyó. El dolor a veces era intenso, pero mi fe nunca flaqueó. Las hermanas me cuidaban con amor, leían las escrituras en voz alta cuando mi vista se nublaba y rezaban por mí cuando el sufrimiento me sobrepasaba. Su dedicación era un constante recordatorio de su afecto, evidente en cada caricia suave y en cada ajuste cuidadoso para brindarme comodidad. A través de sus actos de bondad, sentía la presencia de Dios envolviéndome, asegurándome que nunca estaba realmente sola. Cuando mis fuerzas se agotaron hasta el punto de que incluso hacer la señal de la cruz era un esfuerzo, podía escuchar las oraciones silenciosas de mis hermanas a mi alrededor. Sus voces mezclaban amor y tristeza. Quería consolarlas, decirles que no lloraran, pero mi energía se desvanecía, mi respiración se volvía más lenta. En esos últimos momentos, una paz profunda me envolvió, calmando cada dolor, disipando toda debilidad y preocupación terrenal. De repente, el sufrimiento cesó. Mientras exhalaba por última vez, sentí un cambio inmenso. El dolor constante que había sido mi compañero desapareció. El agotamiento que hacía que cada movimiento fuera una lucha se desvaneció por completo. Me sentí increíblemente ligera, como si me hubiera liberado de todas las limitaciones físicas. Por primera vez en años me moví sin esfuerzo, no con mi cuerpo, sino guiada por una presencia sublime que me elevaba más allá de mi comprensión. Mientras intentaba asimilar lo que ocurría, una claridad inesperada me invadió. Me vi a mí misma. Ahí estaba, acostada en la cama, con las manos serenamente cruzadas sobre el pecho y una expresión de paz absoluta, la que solo poseen
quienes han cruzado al otro lado. Las hermanas permanecían a mi lado, con la cabeza inclinada, sus voces suaves pero firmes, recitando oraciones que habíamos compartido innumerables veces. Algunas tenían lágrimas en el rostro, otras sujetaban sus rosarios con fuerza, aferrándose a mí un momento más. Pero yo no sentía tristeza. El apego a mi cuerpo terrenal había desaparecido, junto con cualquier temor sobre mi destino. Una comprensión serena me envolvió. Ya no estaba ligada a esa forma física. El cuerpo que yacía en la cama había sido un fiel instrumento, pero no era la esencia de lo que soy. Había trascendido la existencia corpórea, liberada de las ataduras de este mundo. Luego, un calor indescriptible me envolvió, suave y acogedor, como el abrazo de un amigo perdido hace mucho tiempo. No era un calor físico, ni el resplandor del sol, ni la calidez de una hoguera, sino algo profundamente vivo que vibraba en lo más hondo de mi ser. Penetró cada fibra de mi existencia, cada recuerdo, pensamiento y esencia, envolviéndome en un amor que parecía haber esperado mi regreso desde siempre. A medida que la habitación comenzaba a desvanecerse, no fue un cambio abrupto ni inquietante, sino una transición serena, como la noche dando paso lentamente al amanecer. La luz titilante de las velas y las oraciones en voz baja de mis hermanas se fundieron en una realidad mayor, más allá del tiempo y el espacio, manifestando algo más vívido que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Me sentí impulsada hacia adelante, no caminando ni corriendo, sino como si mi alma misma fuera suavemente guiada por aquella calidez envolvente. No había espacio para el miedo, solo una alegría inmensa. Frente a mí contemplé una luz distinta a cualquier luz terrenal, más que un simple resplandor, más allá de los tonos dorados o blancos, imposible de describir con palabras. Palpitaba con una belleza etérea, expansiva e infinita, pero al mismo tiempo rebosante de una esencia sublime que aún no podía comprender del todo, pero que instintivamente sabía que era magnífica. Mientras me acercaba, una transformación profunda comenzó dentro de mí. Cada pregunta existencial que alguna vez había formulado sobre la vida, la muerte y el plan divino desapareció. Las respuestas no fueron habladas, simplemente se hicieron parte de mí, entrelazadas en la misma esencia de aquel lugar, y las comprendí en su totalidad. Ese sitio se sentía como el hogar, no por un recuerdo, sino por una certeza absoluta de pertenencia, una sensación perfecta que hacía que cualquier experiencia previa pareciera insignificante en comparación. Allí era donde siempre había estado destinada a estar, donde realmente fui creada para existir. Mientras avanzaba, una revelación asombrosa se desplegó ante mí. Estaba en la presencia de algo, o más bien de alguien, de una inmensidad y poder inconmensurables, cuyo amor era tan vasto que superaba mi capacidad de contenerlo. Esa presencia estaba más cerca que mi propia respiración, envolviendo todo a mi alrededor y dentro de mí. Era el origen de la calidez reconfortante y de la paz que había impregnado mi ser, el amor que me sostenía de una manera que ninguna experiencia terrenal podría igualar. Y en lo más profundo de mi corazón supe que era Jesús. No hacía falta verlo con mis ojos, ni escuchar presentación alguna. Su presencia era inconfundible. Cada parte de mi ser lo reconoció al instante, como un niño que corre a los brazos abiertos de un padre que ha esperado pacientemente su regreso. En ese momento, todo en lo que había creído, todo lo que había enseñado y anhelado, se volvía tangible y real ante mí. No había lugar para la duda ni la incertidumbre. Él no era solo una idea, ni un personaje de las Escrituras, sino alguien vivo, presente y más real
que cualquier otra cosa que jamás hubiera experimentado. Su amor me envolvió incluso antes de verlo, bañándome en oleadas, cada una más intensa y sublime que la anterior. No era amor humano, sino un amor perfecto, absoluto, incondicional, un amor que conoce cada parte de ti y te ama sin reservas. Luego, envuelto en el resplandor de aquella luz radiante, él dio un paso adelante, mi aliento se detuvo, las palabras me abandonaron, permanecí inmóvil, completamente cautivada por su presencia. Ante mí estaba mi Salvador, mi Dios. Nuestros ojos se encontraron y en ese único y silencioso instante lo comprendí todo. Él había visto cada cosa, cada acto de bondad que alguna vez ofrecí, cada oración susurrada, cada gesto de compasión. También había presenciado mis fallos, mis dudas, mis momentos de debilidad y mis instantes de fe. Lo sabía todo, y sin embargo, en su mirada no había juicio ni reproche, solo amor, puro, infinito, absoluto. Una tormenta de emociones me recorrió. Anhelaba hablar, preguntar, entender. Pero antes de que pudiera encontrar mi voz, él extendió su mano. En el momento en que lo hizo, el mundo a nuestro alrededor cambió. La misma esencia de la realidad pareció plegarse y supe que esto era apenas el comienzo de lo que él deseaba mostrarme. A medida que avanzaba más hacia la luz, algo en mí se transformó. El aire vibraba con una vida indescriptible, impregnado de una esencia tan vasta que las palabras no bastaban para contenerla. Con cada paso me sentía atraída hacia algo invisible, pero profundamente cercano. Mi alma lo reconoció antes que mis ojos, una presencia inmensa, abrumadora y al mismo tiempo profundamente íntima, llenando cada rincón de mi ser. Y allí estaba Él, más resplandeciente de lo que jamás podría haber imaginado. Jesús estaba allí, no como un concepto, ni una figura distante de las Escrituras, sino real, vivo, tangible. La luz que lo rodeaba no era solo luz, era amor, emanando en oleadas tan profundas que alcanzaban hasta los rincones más ocultos de mi corazón. Su rostro reflejaba una sabiduría más allá del tiempo, una bondad inconmensurable y un amor tan infinito que escapaba a toda comprensión humana. Sus ojos, vastos y llenos de conocimiento, contenían la plenitud de mi existencia, cada pensamiento, cada decisión, cada tristeza y cada gozo. Pero en ellos no había desilusión ni censura, solo amor. No podía moverme, no por temor, sino por la inmensidad de estar en su presencia. Había pasado mi vida buscándolo, orando a Él, esforzándome por seguir el camino que me marcaba. Y ahora estaba allí. El peso de su amor era tan inmenso, tan absoluto, que me sentí increíblemente pequeña, no insignificante, no indigna, sino humilde, envuelta en la inmensidad de su amor eterno. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no por tristeza, ni siquiera por felicidad, sino por la abrumadora profundidad del amor que me envolvía. Era como si, después de toda una vida de búsqueda, finalmente hubiera llegado a casa. Cada pregunta, cada anhelo, cada lucha me habían conducido hasta este momento, y sin pensarlo, sin esfuerzo alguno, caí de rodillas. No fue un acto de obligación ni un ritual, fue instintivo, la única respuesta posible ante semejante santidad, tal majestad, tal amor. Mis manos temblaban mientras intentaba encontrar palabras, pero ¿qué palabras serían suficientes? ¿Qué podía decir en presencia de aquel que me había formado, que me había amado incluso antes de que yo supiera lo que era el amor? Anhelaba decirle cuánto había esperado este momento, cuánto me había esforzado por servirle, cuán firmemente me había aferrado a sus promesas en cada etapa de mi vida. Mi corazón se llenó de preguntas sobre el sufrimiento, sobre la fe,
sobre los misterios que nunca había comprendido del todo. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Él dio un paso más hacia mí. Extendió su mano. El aire a nuestro alrededor pareció cambiar, respondiendo a su presencia. La atmósfera se hizo más profunda, saturada con un amor y una santidad aún mayores de lo que jamás creí posible. El tiempo dejó de sentirse lineal, dejó de medirse en instantes fugaces, se expandió, infinito y completo, libre de las limitaciones terrenales. Y entonces su mano tocó la mía. Una calidez indescriptible recorrió todo mi ser, envolviéndome en una paz más allá de las palabras. No era solo un toque, era como si su misma esencia se derramara dentro de mí, llenando cada rincón de mi alma con algo más grande que la paz, algo más allá del gozo. En ese instante, no solo recordaba mi vida, la revivía, no con mis propios ojos, sino a través de los suyos. Vi mi infancia, el primer momento en que sentí su llamado, el día en que hice mis votos, los años dedicados al convento. Contemplé los momentos de fe inquebrantable entrelazados con mis estaciones de duda. Vi cada acto de amor, cada gesto de bondad, cada oración susurrada en la soledad de la capilla. Pero también vi las oportunidades que dejé pasar, los momentos en que el miedo me detuvo, las veces que dudé en lugar de entregarme por completo a su voluntad. Y sin embargo, mientras estos recuerdos se desplegaban ante mí, no sentí vergüenza ni arrepentimiento, solo amor, solo comprensión. Entonces lo entendí, Él lo había visto todo, cada momento que consideré insignificante, cada decisión que creí trivial, cada lucha que llevé en silencio. Y sin embargo, su amor nunca había vacilado, su mano nunca se había apartado, me había estado atrayendo hacia Él desde el principio. Entonces habló. Su voz era como nada que hubiera escuchado antes. Más que un sonido, vibraba dentro de mí, llenando cada parte de mi ser. Era a la vez tierna y poderosa, reconfortante pero imponente, familiar y al mismo tiempo más allá de toda comprensión. Mi amada hija, dijo Él, y sus palabras irradiaban una calidez mayor que la del sol, un amor más profundo que el océano más vasto. Siempre he estado contigo. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras el peso de sus palabras se asentaba en lo más profundo de mi ser. Siempre había estado conmigo, en cada momento de alegría, en cada lucha, en cada oración pronunciada y en aquellas que quedaron en silencio, en cada miedo, en cada duda, incluso en los momentos en que me pregunté si era suficiente, si realmente estaba siguiendo su voluntad, si estaba viviendo como Él deseaba. Él nunca me había abandonado, nunca había dejado de amarme, nunca había cesado de guiarme. En ese instante, todo lo que deseaba era quedarme allí para siempre, en su presencia, envuelta en la paz de saber que era completamente vista, completamente conocida, completamente amada. Pero entonces algo en su expresión cambió. El amor y la calidez seguían allí, pero ahora su mirada contenía un propósito. Hay algo que necesito mostrarte, dijo, y en ese momento todo cambió. Su resplandor nunca se desvaneció, pero estábamos moviéndonos, no a través del espacio, no a través del tiempo, sino hacia algo que iba más allá de mi entendimiento, algo infinitamente más grande. La luz a nuestro alrededor se expandió, la misma atmósfera se transformó, y aunque no sabía qué había delante de mí, tenía la certeza absoluta de que lo que estaba a punto de ser revelado lo cambiaría todo. No pregunté a dónde íbamos, no lo necesitaba. Confiaba en Él completamente. El instante en que Jesús tomó mi mano, todo se transformó. No era un movimiento como lo conocía en la tierra,
no el simple acto de dar un paso adelante. Era algo mucho más grandioso, más profundo, como si la misma esencia del tiempo y el espacio se hubiera disuelto y de repente estuviera en un lugar completamente nuevo. El resplandor de la luz permanecía, pero ahora no solo me rodeaba, estaba viva, entretejida en la misma esencia de la existencia, fluyendo en el aire mismo que respiraba. Me encontraba sobre un suelo firme y, sin embargo, no era como nada que hubiera conocido. No era frío, ni rígido, ni inquebrantable. Más bien, me acogía, me envolvía, como si los mismos cimientos de aquel lugar estuvieran en perfecta armonía con la vida misma. Y los colores eran más allá de todo lo que jamás había visto. No simplemente más brillantes, no solo más vivos, sino impregnados de una luminiscencia vibrante, de una belleza que latía con la misma presencia de Dios. Me giré lentamente, dejando que mis ojos absorbieran el mundo que se desplegaba ante mí, y mi corazón casi se detuvo. Frente a mí se extendían jardines de un esplendor indescriptible, tan asombrosamente perfectos que mi mente luchaba por comprender su realidad. Flores en colores que nunca habría imaginado, algunas familiares, otras más allá de cualquier comprensión terrenal, florecían en una armonía perfecta. Sus pétalos resplandecían como si estuvieran iluminados desde su interior, y su fragancia llenaba el aire con una dulzura que llegaba hasta lo más profundo de mi alma. Este lugar estaba vivo. Cada hoja, cada flor, cada susurro en el aire resonaba con la presencia del divino, y supe, sin la menor duda, que estaba de pie en un mundo más allá de cualquier sueño que hubiera tenido. Los árboles del jardín se alzaban altos y majestuosos, con hojas que centelleaban como si fueran más que simples árboles, como si formaran parte de algo más grande, algo sagrado. Cerca, un río fluía con aguas increíblemente cristalinas, impregnadas de un resplandor dorado que parecía contener la misma esencia del cielo. Su sonido no era el murmullo habitual de un arroyo, sino música, una melodía que se entrelazaba perfectamente con el aire mismo. Cada elemento de la creación aquí no estaba separado ni era distinto, sino que existía en una armonía perfecta, más real, más vivo que cualquier cosa que hubiera conocido antes. Sobre mí, el cielo se extendía sin límites, pero no era simplemente azul. Estaba vivo. Sus colores cambiaban en suaves tonos de dorado, blanco y pasteles delicados, como si formara parte de la misma luz que envolvía todo este reino. No había sol, y aún así, la brillantez que me rodeaba era perfecta, cálida, sin proyectar sombras, porque aquí no existía la oscuridad, no había fallas, no había imperfecciones, y entonces los vi. Las personas estaban por todas partes, pero sin que hubiera aglomeración. Se movían con una alegría tan pura, con una paz tan completa, que era como si no llevaran ninguna carga, ningún peso, solo la libertad infinita de almas que habían sido plenamente, eternamente liberadas. Sus rostros no solo reflejaban la luz, irradiaban algo aún más profundo, algo que provenía de su interior, un brillo inconfundible. Algunos caminaban entre los jardines, otros se reunían en grupos, comunicándose sin palabras, expresándose de una manera que trascendía el lenguaje con una comprensión más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado. Y entonces se volvieron hacia mí. Instantáneamente los reconocí, a cada uno de ellos, incluso aquellos a quienes nunca había visto antes, incluso los rostros desconocidos me resultaban tan familiares como si siempre hubieran sido parte de mi existencia. No había distancia entre nosotros, no había separación, solo una unidad tan profunda, tan completa,
que de repente comprendí el verdadero significado de pertenecer. Uno a uno me sonrieron y en ese instante su bienvenida no fue solo un gesto, no fue solo una emoción, se sintió en lo más profundo de mi alma. No fueron necesarias presentaciones. Ellos me conocían y yo los conocía. Aquí en el reino de los cielos todos éramos una familia, no unida por la sangre, sino por el amor eterno e insondable de Dios que entrelazaba cada alma. Abrumado, sentí que mi corazón se hinchaba hasta el punto de pensar que podría romperse bajo el peso de todo aquello. Me volví hacia Jesús con la voz temblorosa de asombro. ¿Es esto? Comencé a decir, pero antes de que pudiera terminar, él asintió. Esta es la casa de mi Padre. La verdad de sus palabras no solo se instaló en mi mente, sino que llenó cada parte de mi ser, más profundo que cualquier otra cosa que hubiera conocido. Estaba en casa. Las lágrimas rodaron por mi rostro, no de tristeza ni de añoranza, sino de una alegría pura e incontenible. Esto no era un sueño ni una visión, esto era real, esto era la eternidad, el cumplimiento de cada promesa que Dios había hecho. Sentí el impulso de avanzar, de descubrir, de acercarme a los que estaban cerca, de caer de rodillas en reverencia. Pero antes de que pudiera moverme, Jesús colocó suavemente su mano sobre mi hombro y todo cambió de nuevo. Nos encontramos en otra parte del cielo, con la misma esencia celestial. Ante mí se alzaba una ciudad magnífica, como ninguna que hubiera visto jamás. Sus edificaciones no estaban hechas solo de piedra o cristal, sino de luz misma, con superficies que resplandecían como si hubieran sido tocadas por la esencia de Dios. Las calles estaban revestidas de oro, pero su brillo no provenía de riquezas terrenales, sino de la gloria divina, reflejando la resplandeciente luz del cielo. Vi ángeles, sus formas radiantes de intensa luz, moviéndose con propósito, sus voces entrelazándose en una melodía que llenaba el aire con reverencia y gozo. Sus himnos resonaban dentro de mí, como si el cielo entero descansara sobre la adoración perpetua a su Creador. Jesús me miró de nuevo y dijo: «Esto es lo que he preparado para los que me aman». Sus palabras no eran solo una promesa, sino una realidad, un cumplimiento, una certeza tan profunda que comprendí que nada podría cambiarlo. Sin embargo, un sentimiento diferente despertó en mí. Era un anhelo, no por ese lugar, sino por algo aún por cumplirse, una profunda sensación de que muchos en la tierra no habían visto lo que yo veía, que no comprendían la grandeza de lo que les esperaba. Jesús pareció entender mis pensamientos, pues asintió con suavidad: «Aún hay más que debo mostrarte». Y una vez más, la escena a nuestro alrededor cambió, y supe que estaba a punto de presenciar algo aún más extraordinario que antes. De pie junto a Jesús, envuelto en la grandeza del cielo, una paz tan profunda me inundó, eclipsando todo lo que jamás hubiera imaginado. El amor de Dios no era solo una sensación, era una fuerza poderosa que penetraba cada fibra de mi ser, imposible de expresar con palabras terrenales. Anhelaba quedarme allí para siempre, sumergido en esa presencia divina, en un reino donde no existía el dolor, el miedo ni la duda, solo el amor perfecto. Sin embargo, cuando Jesús se volvió hacia mí con una expresión tierna, pero con determinación en sus ojos, supe que estaba a punto de revelarme algo crucial, algo esencial, no solo para mí, sino para todos los que aún estaban en la tierra. Su comunicación trascendía las palabras, resonando directamente en mi alma, una comprensión profunda más allá del lenguaje. Las palabras no solo entraban en mi mente,
se volvían parte de mí, como si la verdad misma estuviera siendo inscrita en mi corazón. Siempre lo has sabido, mi amado. Habló con dulzura, pero con firmeza, pero ahora comprenderás toda su profundidad. En un instante, todo a nuestro alrededor cambió. La transición fue suave y serena, como si un velo hubiera sido retirado delicadamente, ampliando mi percepción más allá de cualquier límite previo. Ya no estaba solo en el cielo, estaba viendo la creación a través de los ojos de Dios. Podía ver cada alma en la tierra, cada una profundamente amada y valorada sin medida. Vi a aquellos sumidos en el dolor, a quienes habían sufrido inmensamente y a quienes se sentían abandonados y solos. Pero también comprendí que Dios nunca había dejado a ninguno de ellos. Estaba presente en cada instante, en cada clamor del corazón, en cada oración susurrada en la oscuridad. Incluso cuando sentían que estaban solos, incluso en sus dudas, Él siempre había estado allí. Mientras observaba, vi momentos en los que las personas habían alejado a Dios, eligiendo la amargura en lugar del amor, dándole la espalda a su misericordia. Sin embargo, su amor permanecía inmutable, siempre presente y dispuesto a recibirlos en el momento en que decidieran regresar. Su paciencia era infinita, más allá de mi comprensión. Nadie estaba fuera de su alcance, nadie estaba verdaderamente perdido, a menos que así lo eligiera. Entonces Jesús me mostró el poder del perdón. Vi a personas atrapadas en el odio y el resentimiento, convencidas de que su dolor era demasiado grande para soltarlo, pero la falta de perdón era como cadenas alrededor de sus almas, impidiéndoles recibir la paz que Dios anhelaba darles. Vi como el verdadero perdón, no solo con palabras, sino desde el corazón, rompía esas cadenas y las liberaba. El perdón no era solo un acto de bondad hacia los demás, sino que permitía que el amor de Dios llenara por completo sus corazones. Muchos creen que no pueden perdonar, explicó Jesús, porque piensan que significa justificar el daño que les hicieron. Pero el verdadero perdón no es olvidar, sino soltar la carga. Cuando lo dejan ir, yo cargo con el peso por ellos. Las lágrimas llenaron mis ojos al comprender su mensaje. Perdonar no era solo dar gracia a otros, sino confiar en Dios para sanar lo que estaba roto dentro de nosotros. Entonces, la visión cambió de nuevo y vi algo que me conmovió profundamente. Vi el tiempo que las personas desperdiciaban, no en descanso o necesidades, sino en preocupaciones, miedo y distracciones sin sentido. Observé a personas dedicando sus vidas a perseguir cosas sin valor eterno, dinero, estatus, la aprobación de los demás, placeres pasajeros que nunca podían satisfacer las necesidades más profundas de su alma. Y lo más doloroso de todo, vi cuántos creían que aún tenían tiempo para volverse a Dios más adelante, pero ese después muchas veces nunca llegaba. Fui testigo de aquellos que se prometieron a sí mismos que algún día buscarían a Dios, que algún día orarían más, leerían más, confiarían más. Pero su tiempo se agotó, no porque Dios no les hubiera dado oportunidades, sino porque eligieron todo lo demás antes que a Él, hasta que sus vidas llegaron a su fin. Jesús me miró con una mezcla de tristeza y amor en sus ojos. Piensan que tienen tiempo, dijo, pero no me buscan. El peso de sus palabras cayó sobre mi alma. Siempre había creído en la misericordia de Dios y confiado en su paciencia, pero ahora entendía el peligro de la postergación, el riesgo de asumir que el mañana estaba garantizado. Muchos vivían como si su fe pudiera posponerse, sin comprender que ese después podría nunca llegar. Entonces Jesús me mostró una visión que llenó mi corazón de esperanza.
Vi a personas que habían llevado vidas humildes y sencillas, aquellos a quienes el mundo apenas notó, los que nunca fueron famosos, ricos o poderosos. Sin embargo, ellos habían encarnado el verdadero amor. Habían ofrecido bondad en el anonimato, dado sin esperar nada a cambio, orado con sinceridad incluso cuando se sentían indignos, y amado a Dios en los momentos silenciosos e invisibles de la vida. En el cielo, su luz brillaba más que la de las figuras más celebradas de la tierra. Entonces comprendí que la medida de Dios no es la del mundo. A Él no le importan el éxito, los logros o el estatus. Él mira el corazón, ve el amor que damos, la confianza que depositamos en Él y cómo tratamos a los demás. Los valores que tienen importancia en el cielo son completamente diferentes de los que se persiguen en la tierra. La fe no se trata de rituales ni de marcar oraciones como si fueran tareas cumplidas. Se trata de conocerlo, confiar en Él y caminar con Él cada día. Se trata de rendirse, de reconocer que Él es suficiente y siempre lo ha sido. Jesús me miró de nuevo, con una mezcla de urgencia e invitación en su expresión. Deben dejar de postergar su fe, declaró. Deben vivir para mí ahora. En ese momento todo quedó claro. Tenía que regresar, no porque deseara dejar el cielo, ni porque quisiera volver al mundo con su dolor y sufrimiento, sino porque muchos aún no habían comprendido lo que yo acababa de experimentar y no podía guardar esta verdad solo para mí. Al mirar a Jesús, entendí lo que esperaba de mí. Tomé una profunda respiración, innecesaria en aquel lugar, y con un corazón lleno de determinación y propósito, susurré: Señor, yo iré. Entonces, todo volvió a cambiar a mi alrededor, mientras Jesús me guiaba a través de las vastas y majestuosas extensiones del cielo. Me volví intensamente consciente de la profunda conexión entre cada alma allí. El mismo aire vibraba con un sentido de plenitud absoluta, como si todo estuviera exactamente como debía estar. Ese era un lugar intocado por el dolor, el remordimiento o la añoranza. No había sufrimiento ni sombras de cargas pasadas, solo una paz profunda y absoluta, una quietud divina que impregnaba cada aspecto de la existencia. Mientras avanzábamos, reconocí rostros antes de recordar sus nombres. Algunos eran personas que había conocido en vida, familiares, compañeros de iglesia, mentores que habían guiado mi crecimiento espiritual. Sin embargo, ahora parecían transformados, resplandecientes, renovados y completos de una manera que trascendía toda comprensión terrenal. Aquellos que en la tierra habían sido frágiles, ancianos o enfermos, ahora irradiaban vitalidad, fuerza y una alegría profunda que parecía emanar de su propia esencia. Me reuní con amigos que hacía mucho había perdido en la tierra, personas por las que había llorado y cuyo vacío había sentido profundamente. Pero aquí no existía la tristeza, solo la gloria del reencuentro. Me dieron la bienvenida no con palabras, sino con una conexión que iba más allá del lenguaje, como si sus mismas almas transmitieran su alegría, su amor y su bienvenida en un nivel más profundo de lo que las palabras podían expresar. No había incomodidad ni barreras de tiempo o espacio, simplemente nos reencontramos, tal como Dios siempre lo había planeado. Pero lo que más me sorprendió fueron los rostros de aquellos que no esperaba ver, personas por las que había orado, cuyas vidas parecían haber estado sumidas en el sufrimiento o la confusión. Y, sin embargo, allí estaban, sanados, completos, resplandeciendo en la presencia de Dios. Algunos habían enfrentado enormes pruebas en la tierra, sus caminos marcados por el dolor y la lucha, pero ahora su sufrimiento había sido transformado en algo glorioso.
redimido por la presencia de aquel que nunca los había abandonado. Lo que antes fue doloroso, ahora se había convertido en una fuente de paz y significado, como si su amor hubiera borrado cada cicatriz del sufrimiento. Con el corazón desbordante de emoción por todo lo que había presenciado, me volví hacia Jesús en busca de respuestas. Quería comprender cómo era posible una transformación tan completa, cómo aquellos que habían soportado tanto ahora estaban aquí, totalmente sanados y sin cargas en su espíritu. Él me miró con el mismo amor infinito que había sentido desde mi llegada. Todo aquel que me busca, me encuentra, dijo con una voz tierna pero poderosa. Ninguno de ellos fue olvidado, su dolor siempre fue visto, sus lágrimas siempre fueron notadas, y ahora viven en la plenitud de mi amor. En ese instante comprendí una verdad que siempre había creído en teoría, pero que nunca había asimilado en toda su magnitud. Dios nunca abandona a su pueblo, ni en el sufrimiento, ni en sus momentos más débiles. Había estado presente en cada una de sus pruebas, acompañándolos en cada instante de desesperación, transformando su dolor en algo sagrado y lleno de propósito. Ahora estaban completamente libres, liberados de todas las cargas que alguna vez los habían oprimido, envueltos en un amor que lo cambiaba todo. Mientras continuábamos nuestro recorrido por este reino celestial, encontré innumerables almas que nunca había conocido en la tierra, pero sentí con ellas una familiaridad inmediata. No hubo presentaciones incómodas, ni la sensación de estar entre extraños. Eran familia, unidos no por lazos terrenales, sino por un vínculo mucho mayor, la comunión eterna del reino de Dios. Parecía como si cada persona que encontraba fuera un capítulo dentro de la historia divina, cada uno un testimonio vivo del amor y la misericordia infinitos de Dios. Entonces entendí que en el cielo no había divisiones, separaciones ni distinciones como las que existían en el mundo. No había barreras que separaran a los ricos de los pobres, a los poderosos de los indefensos, a los instruidos de los ignorantes. Aquí solo existía el amor, el sentido de pertenencia, la unidad en Cristo. Cada alma era plenamente abrazada por la misericordia de Dios, y eso era lo único que importaba. Las lágrimas llenaron mis ojos al reflexionar sobre lo diferente que era este lugar de la tierra que había dejado atrás. En la tierra, las personas viven divididas, aisladas, atrapadas en conflictos y malentendidos. Pero aquí, nada de eso existía. No había separación ni enfrentamientos, solo una unidad profunda e inquebrantable. Lo que realmente importaba era el estado del corazón, las decisiones que cada uno tomaba para amar, confiar y entregarse a la voluntad de Dios, incluso de manera imperfecta. A lo largo de mi vida, había imaginado el cielo como un lugar de descanso, paz y reencuentro con seres queridos, pero ahora comprendía que era mucho más. No era solo un destino, era una realidad, un cumplimiento, la plenitud absoluta que jamás podría ser entendida desde una perspectiva terrenal. No se trataba únicamente de lo que se ganaba, sino de lo que finalmente se completaba. Jesús se volvió hacia mí una vez más y en su mirada encontré tanto consuelo como desafío. ¿Ahora lo ves?, preguntó. Y sí, lo veía. Comprendí entonces que el cielo no era una recompensa en el sentido tradicional. No se trataba de méritos o logros, era amor, gracia y la constante presencia de Dios. Era el regreso al hogar, el lugar donde toda alma que realmente había buscado a Dios encontraba descanso, no porque lo hubiera ganado, sino porque el amor de Dios lo había hecho posible. Entendí que todos los que estaban aquí no habían llegado por su perfección,
sino por la gracia infinita de Dios, una gracia que acogía cada imperfección, cada lucha, y las transformaba en algo glorioso. No eran dignos por haber vivido sin errores, sino porque, a pesar de sus fallas, habían buscado a Dios con un corazón sincero. Ahora comprendía que el cielo no era un lugar lejano y distante al que solo debíamos pensar al final de la vida. Era el propósito supremo de nuestra existencia, la culminación de todo lo que Dios había planeado para nosotros. Jesús avanzó y sin dudar lo seguí. Ya no quedaban en mí las preguntas ni las dudas que una vez había llevado conmigo. En su lugar había claridad. Comprendí que todo lo que había anhelado, todo lo que había buscado a través de la fe, me había conducido a este preciso momento. Sin embargo, justo cuando pensé que mi viaje estaba llegando a su fin, la atmósfera cambió, revelando una sensación de plenitud. Jesús me miró con una expresión que mezclaba ternura y propósito, y supe que aún quedaba una última lección que debía aprender. El paisaje a mi alrededor volvió a transformarse y, al abrazar la llegada de algo nuevo, comprendí que mis visiones anteriores eran solo fragmentos de una verdad mucho más grande, una verdad que Él deseaba que compartiera con el mundo. De pie allí, en la presencia de Jesús, envuelto por la luz del cielo, la calidez de su amor y la paz profunda que llenaba mi ser, una suave certeza floreció en mi interior. Nunca había sentido una plenitud así, un sentido de pertenencia tan profundo. Cada pregunta que alguna vez me había pesado fue respondida sin palabras. Cada anhelo cumplido más allá de lo que podía imaginar en la tierra. Sabía con absoluta certeza que este era mi lugar, este era mi hogar. De pie ante Jesús, mi corazón rebosaba de gratitud, alegría y un amor más profundo que cualquier otro que hubiera conocido. Lo único que quería era permanecer en su presencia para siempre. Aquí no había dolor, ni miedo, ni tristeza, solo Él. Pero de repente la atmósfera cambió. La mirada de Jesús, tan llena de amor como cuando llegué, ahora tenía una nueva intensidad, una determinación serena. Lo sentí antes de que hablara, un peso suave pero firme en mi corazón, señalando que algo aún no estaba completo. «Debes regresar», dijo con dulzura. Sus palabras eran sencillas, pero me golpearon con una fuerza abrumadora. Sentí como si mi corazón se volviera de piedra, no por miedo, sino por un anhelo profundo y doloroso. No soportaba la idea de irme. ¿Cómo podía dejar este lugar, dejarlo a Él, dejar todo lo que mi alma siempre había deseado? Negué con la cabeza, no por desafío, sino por pura confusión. «Señor», susurré, «no entiendo». Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de compasión, pero con un tinte de urgencia. «Hay muchos que necesitan escuchar lo que has visto», explicó. «Muchos están perdidos, desconocen mi amor, han olvidado que los estoy llamando a casa». El peso de sus palabras cayó sobre mi alma. Lo había visto con mis propios ojos, cómo tantos en la tierra vivían distraídos, cargados de miedo, atrapados en preocupaciones sin valor eterno. Había observado cómo dudaban en su fe, postergaban su búsqueda de Dios y dejaban que la duda consumiera el tiempo que se les había dado. Había visto a quienes nunca lo conocieron, a quienes se sentían abandonados, ignorados e indignos de amor. Sabía que tenía razón, pero mi corazón dolía al pensar en partir. «Señor», dije de nuevo, con la voz temblorosa, «quiero quedarme». Él extendió su mano y tomó las mías con ternura. En el instante en que su toque rozó mi piel, una paz me invadió. No una paz pasiva como la que esperaba, sino una llena de dirección, certeza y un propósito mucho mayor que mis propios deseos.
Regresarás, me aseguró, pero no serás el mismo. Al principio no podía comprenderlo. Estaba convencido de que mi viaje en la tierra había terminado. Mi cuerpo había sido débil, desgastado por la enfermedad. ¿Cómo podría regresar? Pero Jesús, que conocía mis pensamientos antes de que los pronunciara, ya tenía la respuesta. Serás sanado, me dijo, no solo tu cuerpo, sino también tu espíritu. Volverás, no porque te esté alejando de aquí, sino porque tu misión aún no ha terminado. Lo miré a los ojos, buscando algo, tal vez seguridad, fortaleza o el valor para aceptar lo que me pedía. Y en ese momento comprendí que siempre había sido suyo, desde el día en que me entregué a Dios, desde los votos que hice, desde la primera oración que susurré de niño. Siempre le había pertenecido, y ahora me pedía que confiara en Él una vez más. Él podría haberme ordenado, podría haberme enviado de regreso sin pedirme opinión, pero no lo hizo. En su lugar me ofreció una elección. ¿Irás?, preguntó con voz suave, pero llena de propósito. Cerré los ojos por un momento, absorbiendo todo, la calidez del cielo, la presencia de las almas a mi alrededor, el amor inmenso que llenaba ese lugar sagrado. Luego, al abrirlos, encontré su mirada. Señor, murmuré, con lágrimas deslizándose por mis mejillas, iré. Su sonrisa reflejaba tanto alegría como una tristeza profunda, como si supiera que, aún después de regresar, mi corazón siempre anhelaría el cielo. Pero también había algo reconfortante en su expresión, una promesa. «Estarás conmigo de nuevo», me aseguró, su voz resonando con certeza. «Y cuando tu labor aquí haya terminado, te daré la bienvenida de vuelta a casa». Sus palabras se grabaron en lo más profundo de mi alma, infundiéndome una fortaleza que no sabía que necesitaba. Asentí, sintiendo el peso del momento, mientras mi corazón se estremecía ante la magnitud de lo que sucedía. «Confío en ti», declaré, «siempre». Entonces todo a mi alrededor comenzó a cambiar. La luz que me envolvía se intensificó, abrazándome con calidez, tirando suavemente de mí, alejándome del cielo y llevándome hacia otro destino. La paz que me había reconfortado permanecía, pero ahora venía acompañada de una urgencia, un llamado a algo mucho más grande. Mientras la luz se hacía más fuerte, escuché la voz de Jesús resonar dentro de mí por última vez. «Ve y compártelo con ellos». Con esas palabras, mi entorno se disolvió en la oscuridad. La sensación de ser apartado del cielo era indescriptible. No era dolorosa ni aterradora, pero sí inmensamente poderosa. Sentía que mi alma misma estaba siendo convocada de regreso a una tarea inacabada, algo que esperaba mi retorno. Sabía, sin ninguna duda, que la elección ya no me pertenecía. Había tomado mi decisión cuando prometí a Jesús que iría, y ahora era el momento de cumplir esa promesa. Mientras me alejaba de la luz divina, la esencia del cielo permanecía en mí, dejando su marca en mi alma, asegurando que jamás lo olvidaría. No sabía cómo sería regresar a mi cuerpo, a un mundo lleno de dolor y limitaciones, pero mi confianza en Él era absoluta. De repente, un impacto recorrió todo mi ser y solté un jadeo. Estaba de vuelta. El aire inundó mis pulmones, llenando mi pecho con una fuerza renovada, recorriendo mis venas con una intensidad abrumadora. Mi cuerpo temblaba mientras recobraba la conciencia de mi entorno. Los murmullos sorprendidos de voces cercanas, la imagen persistente del resplandor celestial. Ahora estaba en mi habitación, rodeada por mis hermanas del convento. Se habían reunido a mi alrededor, orando. Susurros de avemarías y suaves sollozos de duelo se transformaron en exclamaciones de asombro.
Sentí sus manos tocando delicadamente mis brazos, mi frente, como si necesitaran confirmar que realmente estaba allí. Hermana Teresa, Component Placement, susurró una de ellas, su voz cargada de emoción. ¿Estás despierta? Giré ligeramente la cabeza y encontré sus miradas llenas de alegría e incredulidad. Se habían preparado para verme partir en paz de este mundo al siguiente, y sin embargo, ahí estaba yo, viva, más consciente y despierta de lo que jamás había estado. Me incorporé con facilidad, mi cuerpo respondiendo sin esfuerzo. Fue entonces cuando me di cuenta. El dolor había desaparecido. La agonía que había sido mi compañera constante, la debilidad que me había consumido, la degradación lenta de mi cuerpo que hacía que hasta el más mínimo movimiento fuera una lucha, todo había desaparecido. Llevé una mano a mi pecho, esperando sentir el peso opresivo de la enfermedad, pero no había nada. No quedaba rastro alguno de sufrimiento, solo fuerza, vida pura, vibrante. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no por dolor ni por miedo, sino por un asombro tan profundo que me dejaba sin palabras. Las otras hermanas me miraban en silencio, con las manos cubriendo sus bocas, sus ojos brillando con lágrimas. La hermana Agnes, entre ellas, extendió su mano lentamente, como si temiera que pudiera desvanecerme bajo su toque. Teresa, ¿cómo es esto posible? Zrenia, murmuró. Luché por encontrar palabras. ¿Cómo podía explicar la grandeza de lo que había experimentado, el amor que me envolvió, las verdades que habían quedado grabadas en mi corazón? Antes de que pudiera intentar expresarlo, las puertas se abrieron de golpe y los médicos irrumpieron en la habitación. Su asombro era palpable al verme. Apenas unas horas antes estaba al borde de la muerte, cediendo ante una enfermedad implacable. Habían preparado a las hermanas para mi partida inminente y, sin embargo, allí estaba, viva, llena de vitalidad, completamente sana. Uno de los médicos, el que me había tratado durante meses y había asegurado a las hermanas que mi final estaba cerca, se quedó paralizado, su rostro reflejando incredulidad. Esto no es posible, balbuceó, negando con la cabeza como si intentara disipar una ilusión. Se acercó, con las manos temblorosas, y sacó su estetoscopio. Lo colocó contra mi pecho y frunció el ceño mientras revisaba mi pulso, mis reflejos, mi respiración. Después de un breve examen, se volvió hacia los otros médicos. Está completamente normal. No hay signos de sufrimiento ni debilidad. Se detuvo de golpe, sus ojos abriéndose de par en par con una expresión de puro asombro. Se volvió hacia mí con voz temblorosa. El tumor ha desaparecido. El silencio llenó la habitación. Las hermanas permanecieron inmóviles, conteniendo la respiración, con sus miradas oscilando entre los médicos y yo. De pronto, una voz rompió el silencio, temblando de emoción. ¡Es un milagro! Sus palabras resonaron con fuerza, innegables. Sí, era un milagro, una verdad que ya conocía. Yo había estado en su presencia ante aquel que sana cada herida, que renueva todas las cosas, y ahora había regresado, no por mí, sino porque tenía una misión que cumplir. Inhalé profundamente, sintiendo el peso de mi renovado propósito. Necesito compartir algo con ustedes, anuncié con un tono firme y decidido. La habitación quedó en absoluto silencio, cada mirada fija en mí. Estuve con él, continué. Estuve en el cielo. Vi el lugar que ha preparado para nosotros y hablé con Jesús.
Un murmullo de asombro e incredulidad se extendió por la sala. Las monjas más jóvenes se llevaron las manos al pecho, con los ojos abiertos de par en par, como si estuvieran ante algo trascendental. Las hermanas mayores, que habían dedicado su vida a la oración y la fe, simplemente asintieron con expresiones serenas, como si sus creencias finalmente se hubieran confirmado. Ahora habían escuchado el testimonio de alguien que realmente había estado allí. Un médico, escéptico sobre la fe, dio un paso al frente y susurró: ¿Tú viste a Jesús? Sosteniendo su mirada, asentí. Sí, y Él me envió de regreso con un propósito. La habitación vibraba con una energía casi tangible, impregnada de algo divino. ¿Qué te dijo? ¿Component placement?, preguntó otra hermana con la voz temblorosa de reverencia. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la magnitud del mensaje que llevaba. Era evidente que mi vida había cambiado para siempre. No había sido revivida solo para vivir, sino para hablar, dar testimonio y compartir la verdad de mi encuentro. Jesús no solo me había salvado, me había encomendado una misión y era momento de cumplirla. Desde ese instante, supe que no se trataba de una segunda oportunidad común. Esta vida no era solo para mí, era un encargo de una verdad profunda dada por Jesús, una verdad que no podía guardar para mí sola. Había estado en las puertas del cielo, había visto la promesa para quienes buscan a Dios con todo su corazón y había escuchado directamente de Jesús el mensaje que debía compartir con el mundo. Al principio, todos estaban asombrados de que estuviera viva. Los médicos no podían explicar mi recuperación milagrosa y las monjas aún intentaban asimilar el impacto de lo sucedido. La noticia se propagó rápidamente más allá de los muros del convento. Pronto, personas de iglesias cercanas, miembros de la comunidad local e incluso desconocidos vinieron a buscarme. Habían oído la historia, que una mujer había muerto y regresado, milagrosamente sanada. Llegaban llenos de preguntas. ¿Cómo era el cielo? ¿Qué te dijo Jesús? Zrenia, ¿cómo se sentía estar en su presencia? Les compartí todo. Hablé del amor abrumador que llenaba cada rincón del cielo, un amor más profundo y puro que cualquier cosa imaginable en la tierra. Les describí la luz, la belleza, la armonía perfecta, como no había divisiones, ni tristeza, ni arrepentimiento. Solo existía una alegría indescriptible por estar cerca de Dios. Relaté las historias de las personas que encontré allí, aquellos que habían sufrido mucho en la tierra, pero que ahora resplandecían y eran libres, aquellos que habían mantenido una fe inquebrantable y aquellos que aún sintiéndose indignos se habían aferrado a la misericordia de Dios. Sus transformaciones eran algo que jamás habría podido imaginar. Lo más importante fue transmitir el mensaje de Jesús. La fe no es solo creer en la existencia de Dios, sino elegir vivir para Él cada día. Jesús me mostró cómo muchas personas están distraídas, absorbidas por preocupaciones, posesiones y asuntos efímeros. Se convencen a sí mismas de que buscarán a Dios algún día, que orarán más, confiarán más, amarán más, pero siempre asumen que tendrán más tiempo. Sin embargo, el tiempo no está garantizado. No se nos promete otro día, otra hora, ni siquiera otro instante. Jesús me envió de regreso para alcanzar a aquellos que aún están perdidos, para decirles que el momento de buscarlo es ahora. Algunos me creyeron de inmediato. Lo vi en sus ojos, en la forma en que escuchaban con total atención, con el corazón abierto a la verdad que compartía. Algunos cayeron de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro, su fe avivada. Otros confesaron que se habían sentido distantes de Dios
Incluso habían dudado de su existencia, pero ahora estaban seguros de que Él es real. Sin embargo, no todos aceptaron mis palabras. Algunos descartaron mi testimonio como una alucinación, el delirio de una mente al borde de la muerte o simplemente un truco del cerebro. Argumentaban que lo que había visto no era real. Incluso hubo quienes sugirieron que debía guardar silencio, advirtiéndome que otros podrían pensar que estaba delirando. Pero no podía callar. Había regresado con un propósito y no podía ignorarlo solo porque algunos fueran escépticos. Transmití lo que Jesús me había ordenado decirle al mundo. La vida en la tierra es pasajera, pero el cielo es eterno. Tu trabajo, tu riqueza, tu estatus, tus posesiones, nada de eso tiene valor en la eternidad. Lo único que importa es el estado de tu corazón. ¿Realmente buscas a Dios? ¿Lo amas de verdad? ¿Vives cada día como si le perteneciera a Él? Entonces planteé la pregunta que Jesús había depositado en mi corazón, una pregunta que resonaría en mi alma para siempre. ¿Realmente estás viviendo para Dios o sigues esperando algún día? Porque algún día nunca está garantizado. Pude ver el impacto profundo de esta pregunta en quienes me escuchaban. Algunos rompieron en llanto, abrumados por la realidad de que habían estado posponiendo su fe, pensando que podrían acercarse a Dios más tarde, cuando fuera más conveniente, cuando tuvieran más tiempo, cuando fueran mayores, después de perseguir las cosas temporales de este mundo. Otros se dieron la vuelta, sin querer enfrentar la verdad que compartía. Pero en lo más profundo de mi ser, supe que esta era la razón por la que había sido traída de vuelta. Jesús no me sanó solo para que regresara a mi antigua vida. Encendió en mí un propósito nuevo, un ardiente deseo de compartir lo que había presenciado, de advertir a aquellos que aún estaban extraviados, de abrir sus ojos antes de que fuera demasiado tarde. Hablé en cada lugar donde pude, en iglesias, en reuniones, con cualquiera que tuviera curiosidad por mi experiencia. Algunos me escuchaban con atención, otros me rechazaban, pero nunca me detuve. Porque si siquiera un alma volvía a Dios gracias a mi testimonio, todo habría valido la pena. Dediqué el resto de mi vida a difundir el mensaje de Jesús. Oré para que quienes lo escucharan no esperaran hasta su lecho de muerte para comprender lo que yo había visto. Deseaba que lo eligieran ahora, en este mismo momento, mientras aún tuvieran tiempo. Sabía que mi jornada en la tierra terminaría algún día, pero el miedo a la muerte había desaparecido, pues estaba segura de las maravillas que me esperaban. Estaba segura de que, al final de mi vida, Jesús estaría allí esperándome, tal como lo había hecho antes. Sabía que el cielo era real, que su amor superaba cualquier cosa que pudiéramos comprender, y que nuestro verdadero hogar no estaba en este mundo, sino en Él. Y ahora te hago la misma pregunta. ¿Estás viviendo para Dios o sigues esperando algún día? Porque ese algún día puede que nunca llegue. Gracias por ver. Si este testimonio te ha conmovido, dale like, compártelo y suscríbete para que más personas puedan escuchar esta poderosa verdad.